Desconocido por Matthew Follmer. El hombre despertó de un sueño en el que él y su hijo habían ido al cine y durante el intermedio habían salido a ver los fuegos artificiales. Pero nevaba tan fuerte que los cohetes lanzados por un hombre ante una multitud de mirones chisporroteaban y morían, y para volver a la sala tuvieron que seguir un sendero que pasaba junto a unas aguas termales, del tipo que verías en Yellowstone. Y el hombre había perdido de vista a su hijo y se había desviado por un camino de suelo pegajoso cuando se dio cuenta, demasiado tarde, era la lengua de una planta carnívora, cuyo estambre era una cosa purpúrea similar a un cerebro y cuyas hojas, en un acto de siniestra trampa, se plegaron y lo encerraron. Fue entonces cuando despertó. El reloj marcaba las 5:59. Pensó en levantarse. Se había estado diciendo que debería levantarse temprano, que dormir hasta las 6:30 o a las 7, o incluso a las 7:40 en una ocasión reciente era irresponsable, sino directamente perezoso, y que pronto el sol estaría alto, calentando la tierra. Y como era verano, pronto haría demasiado calor para hacer ejercicio cómodamente al aire libre, lo cual necesitaba hacer desesperadamente. Un minuto más, pensó. Se habría quedado dormido de nuevo, excepto que esta vez comenzó a roncar justo antes de perder la conciencia. Abrió los ojos, miró el reloj. 5:59. Este minuto en particular aparentemente era más largo de lo normal. La entrada en el reino de lo no completamente despierto diagonal no completamente dormido le había permitido percibir mal el tiempo, quizás. No era gran cosa. Miró fijamente el reloj. Tan pronto como marcara las 6, se dijo. Se deslizaría fuera de la cama. Caminaría silenciosamente a través del dormitorio para no despertar a su esposa. Saldría al pasillo, cerraría la puerta de su hijo, dejaría salir al perro a orinar. 5:59. Contó hacia atrás del 10 al 1. Una pequeña cosa que hacía a veces cuando esperaba que los números de un reloj cambiaran o anticipaba que un semáforo cambiara de rojo a verde, disfrutando de la momentánea ilusión de que tenía, aunque fuera un mínimo de poder sobre el mundo y las cosas en él, que simplemente mediante el control mental podía efectuar transformaciones sobre cosas que de otro modo eran autónomas, o al menos estaban programadas para dar esa impresión. 5:59. Repitió la cuenta regresiva. El reloj permaneció sin cambios. Miró hacia la ventana. La luz, una palidez que señalaba un amanecer de verano, era creíblemente como de las 5:59. De vuelta al reloj. 5:59. Repitió su cuenta regresiva 3 veces más, pero solo para dejarlo absolutamente claro en su mente. El reloj estaba atascado. Tal vez, pensó, se había descompuesto. Había muchos relojes parados, pero todos habían sido analógicos. Esta cosa, a pesar de ser digital, era vieja. Había sido un regalo de boda. Probablemente apareció en un registro de regalos de cuando él y su esposa habían recorrido una tienda especializada en mercancías domésticas, llevando una pequeña pistola que disparaban a los códigos de barras de los artículos que querían, para crear su propia lista de deseos personalizada. Un evento que les había parecido a ambos lo más cercano que habían estado nunca a una juerga de compras. Cuando realmente lo pensaba, tenía que admitir que era algo asombroso, con la obsolescencia programada de todas las cosas digitales, que tal reloj hubiera durado tanto tiempo. En su antiguo dúplex, el primer lugar donde habían vivido juntos, justo después de casarse, habían dejado una lámpara de noche encendida demasiado tiempo, su cabezal posicionado, quién sabe por qué, a solo centímetros del botón de repetición, y el calor resultante había derretido el plástico, deformando el botón y fundiéndolo con el cuerpo del reloj, haciendo así imposible retrasar lo inevitable. No es que él o su esposa fueran el tipo de personas que apretaran un botón de repetición. Se puso unos shorts azules con cintura elástica y 3 rayas a los lados. En la cocina, los relojes del horno y del microondas marcaban las 5:57.
Como nunca habían sido sincronizados con el reloj del dormitorio, que mágicamente se ajustaba solo una vez por el usuario que lo enchufaba, habían permanecido desde el último corte de energía 2 minutos atrasados, como el reloj que el hombre llevaba. El reloj, como su batería había muerto un par de días atrás, y no había sido reemplazada debido en parte a la procrastinación, y en parte que el hombre había visitado la única joyera que conoció en la ciudad y la había encontrado cerrada, no mostraba números en absoluto. El hombre realizó la cuenta regresiva otra vez y otra vez. Cada vez el acto solo enfatizaba su impotencia. Bajó a su oficina, que estaba en el piso inferior de la casa, y para llegar allí tuvo que cruzar un cuarto de almacenamiento sin terminar, que era vasto y sin ventanas y oscuro. Accionó el interruptor de la luz, pero recordó que ambas bombillas se habían fundido y que por alguna razón, cuando había intentado reemplazarlas, las nuevas bombillas no habían funcionado. Había estado pensando en llamar a un electricista. Hoy, pensó, como lo había hecho durante más de una semana. Movió el ratón del ordenador. La pantalla no se iluminó. Tocó el teclado. Nada. Desconectó su smartphone. Presionó el botón de encendido. Nada cambió. De vuelta arriba, empujó suavemente a su esposa. Dijo su nombre. Ella no respondió. Le agarró la muñeca. Pensó al principio que sentía un pulso, pero no podía estar seguro de que no fuera su propio latido en las yemas de los dedos. Aún así estaba caliente. Levantó los párpados. Le gritó al oído. Nada. Levantó el teléfono fijo que su esposa insistía en que siguieran pagando en caso de emergencias. Esto parecía que podía ser una, pero no había tono de mercado. Afuera, en el porche, sin brisa. Los árboles no se movían. El semáforo en la distancia parecía estar atascado en rojo. Ningún coche aparecía en la carretera. Se metió de nuevo en la cama. ¿Qué más había que hacer sino esperar? Tenía un mal presentimiento, como que este no era el tipo de sueño que podía detener haciéndose dormir dentro de él. Se dio la vuelta, miró hacia la pared y se prometió que no abriría los ojos hasta que oyera un sonido: el collar del perro agitándose, el crujido de la escalera de madera mientras su hijo descendía de su litera, el roce de las sábanas mientras su esposa finalmente despertaba. Y entonces, y solo entonces, él haría un sonido propio, una especie de quejido o gruñido para protestar por el hecho de que ella se hubiera levantado sin abrazarlo primero. Un sonido que su esposa, que lo conocía mejor que nadie en el mundo, interpretaría a sabiendas y probablemente complacería abrazándolo antes de vestirse. Sí, se dijo a sí mismo. Podía esperar. Y lo haría por el tiempo que hiciera falta. Sin saber incluso ahora, mientras se hundía en la oscuridad, imaginando la mano de su esposa en su rostro, que ella estaba intentando, sin éxito, despertarlo.